El intestino delgado, tiene en cada segmento lugares donde hay mayor absorción, lugares donde hay mayor secreción, y todo concluye en la excreción. Normalmente la excreción, haciendo sumas y restas, aproximadamente es 200 cc de deposición al día, Eso es lo normal. Entonces, definición, no sé si lo vamos a hacer más adelante, definición de diarrea. Vamos a ver tres tipos, ¿ya? Tres tipos de definición de diarrea. Cuando haces más de 200 a 250 cc por día, es diarrea. Cuando haces deposiciones con un Bristol más de 5, es decir, consistencia líquida, es diarrea. Cuando haces más de 3 deposiciones al día con una consistencia disminuida, es definición de diarrea. Estas son las tres definiciones de diarrea. Más de 200 a 250 cc al día, un Bristol más de 5 o más de 3 deposiciones al día con una disminución de la consistencia. ¿Ya? Pregunta de examen de residentado médico, pero como ustedes he visto que tienen nivel, se los digo de una vez para que lo sepan. Bien, ¿dónde se absorben los nutrientes? Esta tablita, por favor, esta tablita hasta el almuerzo llévenlo, porque esto les van a preguntar sí o sí. Desde ahora les digo que de esta tabla va a venir preguntas en el próximo examen de salud, que de hecho va a haber el otro año, se los firmo, por ahí tengo mis contactos. No, perdón, este año, fin de año, va a haber examen de salud. ¿Ya? Así que está bien que vayan preparándose. Bien, entonces, ¿qué se absorbe en el duodeno? ¿Qué se absorbe en el duodeno? Esto es fijo, ¿ah? En el duodeno se absorbe el calcio. Mira, hay gente respondiendo, a ver. Así es, en el duodeno se absorbe el calcio y se absorbe el hierro. Acuérdense que el hierro se absorbe en su forma ferrosa. ¿Por qué? Porque el ferroso es más sabroso. Así dicen, ¿no? La mnemotecnia. El hierro se absorbe en su forma ferrosa. El yeyuno, ¿qué se absorbe en el yeyuno principalmente? Se absorbe el ácido fólico, se absorbe las vitaminas liposolubles. ¿Y cuáles son las vitaminas liposolubles? Pregunta de examen. El queda, ADEC, el queda. Vitamina K, vitamina E, vitamina D y vitamina A son las vitaminas liposolubles. ¿Qué más se absorbe en el yeyuno? Lactosa. ¿Qué más se absorbe en el yeyuno? Proteínas. Ya, ácido fólico, que es la vitamina B9, excelente, me dijeron por ahí. Ilion distal, ¿qué se absorbe en el ilion distal? En el ilion distal se absorbe la vitamina B12. ¿Junto con quién? La vitamina B12 necesita a alguien para que se absorba. La vitamina B12, así es, al factor intrínseco, excelente. El factor intrínseco, ¿dónde se produce el factor intrínseco? Ustedes, ya está para que ustedes hagan la clase, ¿eh? Intrínseco. ¿Dónde se produce el factor intrínseco? En el estómago. ¿Pero qué células? Ahí está, células parietales, excelente. El factor intrínseco producida por las células parietales tienen que absorberse junto a la vitamina B12, así de la mano en el ilion distal. Por eso se dice que en pacientes con enfermedades en el ilion distal tienen déficit de vitamina B12. Bien, colon. ¿Qué se absorbe en el colon? En el colon se absorbe agua y también se puede absorber ácidos grasos de cadena corta. Agua y ácidos grasos de cadena corta.
Bien, sitios de liberación de mediadores humorales y neuronales. ¿Qué se produce en el estómago? ¿Qué hormonas se producen en el estómago? Recuerden que hemos hecho la tablita. Células G. Miren, me hicieron acordar. En el ilion también se absorbe los ácidos biliares. ¿Ya ves? Creo que algunos ya han estado antes en la academia, ya se hacen los locos algunos. ¿Eh? En el estómago se produce la gastrina. La gastrina que se produce en las células G. ¿Y dónde están las células G? Pregunta recientada del 2020. ¿Dónde están las células G? En el antro, exacto. Esa fue pregunta recientada del 2020. Las células G se ubican en duodeno. ¿Qué se secreta en el duodeno? Las células G del antro gástrico. ¿Eh? En el duodeno se secreta la colecistoquinina y la secretina. Colecistoquinina en las células que se produce de las células I del duodeno y la secretina que se produce en las células S del duodeno. ¿Qué se produce en el yeyuno? La neurotensina. En el ilion distal o colon, neuropéptido Y. Ya muy poco preguntado. Ya les hablé de la definición de diarrea, ¿no? Pero acá tienen que saber las diferencias entre esteatorrea, entre diarrea secretora, diarrea osmótica o diarrea inflamatoria. ¿Qué es esteatorrea? Esteato es grasa y rea es diarrea, ¿no? Grasa en heces. Definición objetiva, definición de diarrea es más de 7 gramos al día de grasa en heces. Definición de esteatorrea. Y puede ser por mala absorción o puede ser por mala digestión. Mala digestión generalmente por una insuficiencia pancreática exocrina, una alteración en ácidos biliares. Y mala absorción, isquemia mesentérica, enfermedad celíaca, sobrecrecimiento bacteriano. Principal causa de esteatorrea es por insuficiencia pancreática exocrina. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿quiénes son los que emulsifican las grasas? La lipasa. ¿Y quién secreta la lipasa de lípidos? El páncreas. Así que si no vas a secretar esto, va a producir grasa en heces. ¿Ya? Diarrea secretora es aquel en el cual predomina pasaje de electrolitos de la luz del intestino hacia la luz intestinal, y eso por arrastre va a producir diarrea, deposiciones líquidas, y es típico del cólera. La diarrea osmótica es aquella diarrea que se produce porque hay aumento, diarrea osmótica, hay aumento de solutos no absorbibles, Por ejemplo, acá dice malabsorción de carbohidratos. Los intolerantes a la lactosa es porque no tienen la enzima lactasa en la luz intestinal. En el lumen de los enterocitos no tienen la enzima lactasa. Entonces, esta enzima, este carbohidrato, que es la galactosa más la glucosa en forma de lactasa, no va a ver cómo se escinda para formar la galactosa con la glucosa. Es por eso de que este soluto no absorbible va a favorecer el arrastre de agua y producir una diarrea de tipo osmótica. Es por eso de que los intolerantes a la lactosa, las comidas con lactosa, les produce dolor abdominal, diarrea, etc. Pero cuando dejan de ingerir el alimento, cesa con el ayuno. Es la misma mecanismo de acción de los laxantes osmóticos. Ingieren un laxante osmótico y va a producir un soluto no absorbible y va a arrastrar agua y producir diarrea. ¿Ya? Las diarreas de tipo inflamatoria es aquellas en el cual hay moco o pus en las heces o también puede haber sangre en heces. Y generalmente es de causa infecciosa. Tuberculosis, yersinia, amebas, Clostridium, algunos virus, o también enfermedad inflamatoria intestinal, que ya lo vamos a ver más adelante,
que es por enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, ¿ya? Las neoplasias también te pueden dar este tipo de patologías, que es cáncer de colon o también linfoma, ¿ya? Pero la cabeza es infecciosa a la cabeza. Con respecto al síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, paciente robot, síndrome de intestino irritable, es aquel paciente que tiene dolor abdominal al menos un día a la semana en los últimos 3 meses. Y este dolor abdominal calma con la defecación. Si les viene en la pregunta, paciente con dolor abdominal, joven o adulto, no importa, que calma con la defecación, con cambios en la consistencia o frecuencia de las heces, es intestino irritable. O si es que es pregunta antigua, les van a poner colon irritable. Pero, acuérdense, dolor abdominal que calma con la defecación, ya, intestino irritable, listo. No leas más. No leas más. Obviamente es un trastorno, como ya les comenté, como dispepsia, es un trastorno funcional. El diagnóstico es clínico. Generalmente son deposiciones líquidas de pequeño volumen, aumenta con el estrés porque es un trastorno funcional y no aparece por la noche. Y además puede acompañarse de moco. Este tratamiento de diarrea puede darse con loperamida, fibra, laxantes. Si es que predomina la diarrea, antidiarreicos como loperamida. Si predomina la constipación, puedes darle fibra o laxante. Si predomina para el dolor, antiespasmódicos. En caso de colitis pseudomembranosa, ¿qué es la colitis pseudomembranosa? La colitis pseudomembranosa es un tipo de diarrea inflamatoria o infecciosa, en este caso, que se da generalmente en pacientes hospitalizados. ¿Y por qué pacientes hospitalizados? Porque se da por un germen que es generalmente oportunista, que se denomina Clostridium difficile. Esta familia de los Clostridium son bravos, ¿ah? Ahí está el Clostridium tetani, que te produce el tétanos, el Clostridium botulinum, que te produce el botulismo, y el Clostridium difficile, que te produce la colitis pseudomembranosa. Son bravos. Y esta colitis pseudomembranosa se caracteriza por diarrea inflamatoria, es decir, moco, puede haber sangre, puede haber pus, a veces con sangrado. A la colonoscopía puede haber pseudomembranas en colono. Y los factores de riesgo es un paciente que está hospitalizado y que ha recibido por largo tiempo antibiótico-terapia y que de la nada comienza a hacer diarrea. Y esta antibiótico-terapia puede ser clindamicina o las cefalosporinas, o puede ser porque ha estado en UCI mucho tiempo, ¿ya? ¿Cuál es el antibiótico típico que te causa colitis pseudomembranosa? La clindamicina. Pregunta del examen. La clindamicina. Ya, típicamente te causa la colitis pseudomembranosa. ¿Y cómo lo diagnosticas? ¿Yo cómo puedo diagnosticar, doctor? Ya, examen de heces. Y en el examen de heces, ¿qué voy a pedir? Toxina A y B de Clostridium. Y estas toxinas pueden aparecer en un paciente con colitis pseudomembranosa. Puede ser leve, puede ser moderado o severa. Si es leve, le puedes dar metronidazol vía oral. Pero si es moderado o severa, vancomicina vía oral. ¿Ya? Ese es el tratamiento, acuérdense. Leve, metronidazol vía oral, o moderada severa, vancomicina vía oral. Me preguntan ahí, ¿el tratamiento del intestino irritable por cuánto tiempo es? El tratamiento en realidad es indefinido mientras duren los síntomas. Y con respecto a que no aparecen las noches, lo que pasa es de que defecación o dolor abdominal nocturno que despierta el sueño ya es compatible con organicidad, ya un poco que excluyes la funcionalidad, así que necesitas descartar que sea orgánico. La dosis de clindamicina que te puede producir colitis en realidad no es tanto la dosis, sino la duración, el tiempo y los factores de riesgo. La dosis es la misma, no hay diferencias. Si tú le das por largo tiempo a un paciente hospitalizado, obviamente que te puede causar colitis pseudomembranosa.
¿no? Es un germen oportunista que te puede dar como no te puede dar. Y la enfermedad celíaca, así como han escuchado los famosos celíacos, es aquellos pacientes que tienen intolerancia a la proteína del trigo, de la avena, el centeno, ¿no? La principal predisposición del paciente para hacer colitis membranosa, me están preguntando, es que 1, usuario de antibióticos por largo tiempo, y 2, paciente hospitalizado. Esos son los principales factores de riesgo. La enfermedad celíaca se caracteriza porque el paciente presenta diarrea, dispepsia, anemia, dermatitis herpetiforme y baja de peso. Como son intolerantes a la proteína de la avena, el trigo en centeno, que es el famoso gluten, intolerantes al gluten, va a formar como un soluto no absorbible y producir una diarrea tipo osmótica. Y a la vez no se van a absorber distintos nutrientes. Es por eso que va a producir baja de peso, anemia, desnutrición, dermatitis herpetiforme. ¿Y cómo diagnosticas? Número 1, puede ser una biopsia de duodeno, donde va a aparecer la atrofia de las vellosidades e hiperplasia de las criptas, o serología mediante inmunoglobulina antitransglutaminasa, o antiendomicio o antigliadina. ¿Cuál le tiene mejor sensibilidad y especificidad? Antitransglutaminasa. Tiene mayor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, también puedes usar el antiendomicio y antigliadina. ¿Qué más? Pregunta de examen. ¿Qué tipo de inmunoglobulina se eleva en la enfermedad celíaca? La inmunoglobulina que se eleva en la enfermedad celíaca es la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A. ¿Y cuál es el tratamiento? Nada, simplemente que no ingiera gluten. Dieta libre de gluten. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber con respecto a las pepas de intestino? Es que el calcio se absorbe por transporte activo junto a la vitamina D. ¿Qué más? El ácido gástrico aumenta la absorción de hierro inorgánico. Es por eso de que cuando ustedes tienen un paciente gastrectomizado, puede tener tanto anemia ferropénica como anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque si no tienes el ácido gástrico, no vas a poder absorber el hierro inorgánico. Y el hierro te puede producir anemia ferropénica. Y si no tienes el estómago, no vas a producir factor intrínseco y no se va a absorber la vitamina B12 y te puede producir anemia megaloblástica. ¿Cuál es el principal componente de la bilis? Pregunta el examen, agua. Y los ácidos biliares que se absorben en ¿dónde? En el ilion, se absorben por transporte activo. La infección por Yersinia puede simular una apendicitis. Puede haber melanosis coli en diarrea facticia. Y en los trastornos funcionales, como síndrome de intestino irritable, no deberían normalmente presentarse estos trastornos que sugieren organicidad, como duración corta, menos de 3 meses, predominio nocturno, sangre en heces, pérdida de peso o fiebre. Predominio nocturno, sangre en heces, pérdida de peso, fiebre o que sea a corta duración menos de 3 meses, te orienta que el trastorno no es funcional, sino que puede ser orgánico. Así que tienes que estudiar más causas.